Toda gran guerra de la historia comenzó con un simple error. Subestimando al enemigo, la Concordancia Galáctica se rió de una nave llamada Pancake Flipe. Y esa risa casi desencadenó una guerra. El tercer ojo del almirante Keyon se crispó con una diversión apenas contenida mientras revisaba el registro de la flota humana en su pantalla hueca, alrededor de la mesa de conferencias de Obsidian en la estación de comando de Próxima. Otros 11 oficiales de alférez de toda la Concordancia Galáctica permanecían sentados en diversos estados de incredulidad. Sus implantes traductores trabajaban a destajo para procesar el disparate que emanaba del documento que tenían delante. «No, no, esperen», jadeó el comandante Vestoral, mientras sus placas quitinosas resonaban de risa. «Vuelvan a esa última. Necesito oírla otra vez». Clune obedeció. Sus apéndices manipuladores danzaron sobre los controles con la facilidad de la práctica. El texto holográfico se expandió, bañando la cámara de luz azul. Designación de registro de la Federación Terrana Delta 774. La apestosa rueda de queso. La sala estalló. La alta almirante Kinzara, un ser cuya especie había conquistado 43 sistemas estelares gracias a su brillantez táctica, resopló. Su cristalina cámara vocal produjo un sonido entre el repiqueteo de las alas y una turbina moribunda. Bautizaron una nave de guerra con el nombre de un producto lácteo podrido. ¿Estamos seguros de que esta es su flota militar y no algún tipo de manifiesto de carga civil? Ah, la cosa mejora, dijo Clune, con la voz impregnada de burla que su traductor tradujo a la perfección para cada especie presente. Bajó la página deliberadamente, tomándose su tiempo. Aquí tenemos a Gran Esteve. Solo Gran Esteve. Ni siquiera una designación adecuada. Sin integración de números enteros. Solo Esteve, pero más grande. El subcomandante Treskun golpeó la mesa con 2 de sus 6 extremidades. Sus manchas bioluminiscentes brillaron amarillas de alegría. ¿Y ese de las colonias exteriores? El que me hizo cuestionar si los humanos poseen alguna función en el lóbulo frontal. Ah, sí, dijo Krelton, localizando la entrada con un regocijo apenas disimulado. El registro de la Federación Terrana hace eco al 321. Hizo una pausa para causar efecto. Registrado como destructor pesado, si puedes creer tal locura. Sir Barksaot, repitió el almirante Kencera lentamente, saboreando cada sílaba como si fuera un manjar particularmente absurdo. Esperan que nos rindamos ante una nave llamada Sir Barks. Sus protocolos de nomenclatura son un insulto a todas las tradiciones militares de la galaxia, declaró el vicealmirante Poxium, cuya nave ostentaba la orgullosa designación de Garra de la Venganza Infinita. Nuestras naves llevan nombres que infunden miedo en los corazones de nuestros enemigos. Espada de la Retribución, Tormenta de la Aniquilación, Muerte, Mensajero Veloz. Estos primitivos nombran sus naves de guerra con nombres de mascotas y bocadillos. Qun asintió, moviendo su cabeza principal, mientras sus 2 cabezas auxiliares mantenían una quietud absoluta, un gesto que comunicaba total acuerdo en el lenguaje corporal de su especie. He estado revisando la doctrina militar humana durante los últimos 6 ciclos, intentando comprender su pensamiento estratégico. He llegado a la conclusión de que no tienen ningún pensamiento estratégico. Son el caos encarnado, envueltos en piel suave, tropezando por el cosmos con pura suerte. Muéstrenos más, instó el comandante Bexariel, quien se había calmado lo suficiente como para activar su propia grabadora de datos. Mis oficiales tácticos jamás creerán esto sin pruebas. El almirante repasó página tras página los registros de naves humanas, cada una más ridícula que la anterior. Dragón de fideos, Capitán Calzones Peludos. La decepción probablemente no importa. Técnicamente, una nave. Mi otra nave es tu madre. La lista seguía. Un desfile interminable de humor infantil y aparente desprecio por el decoro militar. ¿Cómo lograron estos seres viajar más rápido que la luz? Preguntó el alto almirante Kinka. Un genuino desconcierto reemplazó su anterior diversión. Uno pensaría que una especie capaz de romper la barrera de la luz poseería al menos una mínima capacidad organizativa. La cabeza principal de Kriyun se inclinó, accediendo a archivos más profundos del caché de datos humanos que la división de inteligencia de cada uno había adquirido. Según sus propios registros, su primera nave con capacidad warp se llamó Enterprise. Una elección razonablemente digna, prestada de su historia náutica. Pero entonces sacó otro archivo. Su segunda nave interestelar se llamó Zum Zum. Boom Boom. La cámara se sumió en el caos una vez más.
Diversas especies expresaban hilaridad mediante sus singulares mecanismos biológicos. Las manchas de Traskun recorrieron todo el espectro visible. Entonces, el cuerpo cristalino de Sara resonó a frecuencias que hicieron vibrar la mesa. Incluso el estoico Pacum se permitió un chasquido que su gente reservaba para momentos de extrema absurdidad. «Son niños», pronunció Clun, su voz cortando el ruido con autoridad practicada. «Niños peligrosos, quizás dada su capacidad nuclear y su sorprendente ritmo de expansión, pero niños al fin y al cabo, jugando la guerra con juguetes que no comprenden del todo». Cerró el registro con un gesto decisivo. La pantalla holográfica desapareció. Lo que nos lleva al asunto en cuestión. Estimados colegas, estos humanos están expandiendo hacia el sector 9, peligrosamente cerca de nuestras operaciones mineras en la estación Kepler. Nuestros sensores detectaron que una de sus naves entró en la zona de amortiguación hace aproximadamente 3 rotaciones planetarias. Déjenme adivinar, dijo Vestor. Se llama algo así como el monstruo de los abrazos o la princesa pantalones brillantes. Casi. Keltune respondió, incapaz de reprimir la curvatura de su apéndice de alimentación, lo que entre los de su especie indicaba una profunda satisfacción. Según el manifiesto obsoleto, interceptamos. La nave se denominaba aleta de panqueques. La risa reanudó, pero esta vez con un matiz. Un matiz de desprecio por la superioridad, por la absoluta certeza de que estos humanos, con sus absurdas convenciones de nombres y su comportamiento infantil, pronto aprenderían lo que sucedía al adentrarse en territorio controlado por importantes potencias militares. El almirante Kreltun miró a sus compañeros oficiales, que representaban a una docena de especies que habían dividido la galaxia en esferas de influencia a través de siglos de guerra cuidadosamente calculada y maniobras diplomáticas. Ninguno de ellos, ni siquiera por un microcond, consideró que pudieran estar pasando por alto algo importante. Ninguno se preguntó por qué una especie elegiría deliberadamente nombres tan ridículos. Y ese, aunque ninguno de ellos lo supiera aún, fue su primer error crítico. El teniente Zach Miller entró en la cámara del consejo con la energía nerviosa que solo los oficiales subalternos podían mostrar frente a una sala llena de superiores de rango de bandera. Con su bloc de datos aferrado a 3 de sus 4 manipuladores, se acercó a la mesa de conferencias con una respetuosa discreción que rayaba en el terror de los almirantes. Inició su traductor, esforzándose por mantener la voz firme en múltiples rangos de frecuencia. Tengo el informe de inteligencia actualizado sobre la nave humana que se acerca al sector 9. Twining le hizo un gesto para que continuara, aún con la euforia de su anterior sesión de burlas. Prosiga, teniente, háblenos de este temible aleteador de panqueques. La confusión del joven oficial era visible en todo su cuerpo. Señor, ¿yo? Sí. La nave designada como aleteador de panqueques en el manifiesto interceptado mantiene actualmente su rumbo hacia la estación Kepler a 75 velocidades de la luz. Su transpondedor la identifica como un transporte civil. Código de registro, Papa Foxtrot 77, transporte civil, repitió el comandante Vexaro con exagerado alivio. Oh, gracias a los antiguos. Por un momento, pensé que podríamos enfrentarnos a algo realmente amenazante, como la tostadora enfadada o el señor Wiggles. La cámara se llenó de risas apreciativas. La charla sobre hielo del teniente Zach Miller oscilaba entre los distintos almirantes, claramente inseguro de si debía unirse a las risas o mantener la compostura profesional. Optó por esto último, lo que resultó ser la decisión más acertada. La señal energética de la nave es, sin duda, bastante inusual para un transporte, continuó. Su voz cobraba cierta seguridad. Nuestros sensores de largo alcance detectan una potencia de salida aproximadamente un 40% superior a la de las naves civiles humanas estándar. Sin embargo, esto podría deberse a sistemas de propulsión obsoletos o a un diseño ineficiente del reactor. Ineficiente, dijo Poxim con satisfacción. Sí, eso concuerda perfectamente con todo lo que sabemos sobre ingeniería humana. Probablemente necesiten la potencia extra solo para evitar que sus procesadores atmosféricos fallen. Clun se inclinó hacia adelante, con la cabeza principal fija en la transmisión de datos por el teclado del teniente. ¿Cuál es su rumbo exacto? Aproximación directa a la estación Kepler, señor. Si mantienen la velocidad actual, entrarán en nuestra zona de exclusión establecida en aproximadamente 14 horas estándar. 14 horas. La alta almirante Quincera reflexionó, mientras su matriz cristalina refractaba la luz ambiental de la cámara en patrones danzantes sobre las paredes. Tenemos tiempo de sobra para posicionar a nuestras fuerzas y dar un recibimiento apropiado. Un recibimiento que no olvidarán pronto, añadió Tresson.
Sus manchas bioluminiscentes ahora pulsaban en rojo. El color que su especie asociaba con la anticipación depredadora. A estos humanos hay que enseñarles que nuestros límites territoriales no son una sugestión. No pueden simplemente volar sus naves temáticas de desayuno donde les plazca. Kun se puso de pie. Su estatura era impresionante, incluso considerando las diversas fisiologías presentes. El teniente ha hecho que la nave responda a nuestras frecuencias de llamada estándar. Negativo, señor. Hemos emitido advertencias en 73 idiomas, incluido el inglés humano estándar. Acusan recibo, pero continúan su aproximación. Su respuesta fue, y cito textualmente, «Gracias por el aviso, amigos del espacio». Lo tendremos totalmente en cuenta, amigos del espacio, repitió Vexal rotundamente. Amigos del espacio, confirmó el teniente. El apéndice de alimentación de Krellin se curvó de nuevo, pero esta vez con irritación más que diversión. Estos primitivos se burlan de nosotros. Reciben nuestras advertencias y responden con desdén, como si estuviéramos intercambiando bromas en una reunión social en lugar de discutir una posible acción militar. Quizás no comprenden la gravedad de la situación, sugirió Kenzer, aunque su tono indicaba que no creía tal cosa. Quizás sus protocolos de traducción sean tan ineficientes como los diseños de sus naves. O quizás, dijo Krillun, bajando la voz a un registro que hizo que su traductor emitiera un zumbido bajo y peligroso. Simplemente no nos respetan. Consideran la concordancia galáctica como algo ineficaz, como burócratas que juegan con el poder militar, mientras que el poder real se nos escapa. La temperatura en la cámara pareció bajar varios grados. Todos los oficiales presentes habían dedicado su vida al servicio militar y se habían ganado sus rangos mediante el combate y la excelencia táctica. La sugerencia de que alguien, especialmente estos humanos advenedizos con sus ridículos nombres de nave, pudiera considerarlos algo menos que formidables era intolerable. ¿Recomendaciones?, preguntó Ktun, aunque su tono sugería que ya había tomado una decisión. La respuesta de Poxium fue inmediata. Interceptamos. Abordamos si es necesario. Les mostramos a estos humanos que adentrarse en el espacio conquistado en una nave llamada Pancake Flipe no les traerá más que humillación, un largo viaje a casa y cápsulas salvavidas de emergencia. De acuerdo, dijo Vexal. Secundado, añadió Treson. Alrededor de la mesa, las cabezas asintieron. Los apéndices gesticulan al ascender y los patrones bioluminiscentes destellan. Aprobación. La decisión fue unánime. Tun se volvió hacia el teniente Zach Miller. Preparen mi flota. Grupo de batalla Z, despliegue completo. Despegamos en 6 horas. Y teniente. Sí, señor. Asegúrese de que nuestros oficiales de armas entiendan que esto es un ejercicio de enseñanza, no un exterminio. Queremos a estos humanos lo suficientemente vivos como para llevar nuestro mensaje a su pequeña federación. Que les digan a sus superiores qué sucede cuando se nombra una nave Pancake Flipe y se la vuela a territorio ajeno. El teniente saludó y se marchó, dejando a los almirantes planear su intercepción. Ninguno se molestó en preguntar por qué sus sensores podrían estar detectando señales de energía inusuales. Ninguno cuestionó por qué un transporte civil ignoraría a los militares. Advertencias. Ninguno se preguntó si quizás, solo quizás, los humanos sabían exactamente lo que hacían. 6 horas y 42 minutos después, el grupo de batalla Z abandonó el hiperespacio con la precisión que emanaba de siglos de refinamiento táctico. La nave insignia de Krelltun, el Juicio Eterno, lideraba una formación de 17 naves de guerra, cada una obra maestra de la ingeniería militar. Cada una con un nombre que representaba poder y dominio. Carlton comandaba desde su plataforma elevada en el puente, con barrido de sensores. A su alrededor, docenas de oficiales trabajaban en sus puestos con eficiencia practicada. Sus diversos apéndices danzaban sobre los controles holográficos. Contacto confirmado. Almirante, informó su oficial táctico. Un individuo perspicaz llamado Korskevin. Nave humana, rumbo 27 Mark V. Distancia, 800.000 kilómetros. La señal de energía está bien, señor, significativamente elevada con respecto a nuestras lecturas anteriores. Kelton dijo, aunque un leve asentimiento de algo incómodo comenzaba a formarse en su tracto digestivo principal. Por supuesto, la vacilación de Kevin duró solo un microcondensador, pero en ese microcondensador, todo el puente parecía contener la respiración. La potencia del reactor es de 6,3 teravatios, señor.
Eso es aproximadamente 3 veces más de lo que esperaríamos de un transporte civil, incluso considerando la ineficiencia humana. 3 veces, repitió Kelton lentamente. Fallo del sensor. Ejecutando diagnósticos ahora, señor. Pero, almirante, las 17 naves de nuestro grupo de batalla reportan lecturas similares. La probabilidad de un fallo simultáneo del sensor en múltiples plataformas es prácticamente nula. El comandante Bestol, que había insistido en unirse a la intercepción personalmente, se inclinó sobre su consola con creciente inquietud. Confirmación visual. Consígame una vista de esa nave. Ahora, se aclara la garganta, la pantalla principal cobró vida. Los protocolos de aumento se activaron mientras las computadoras del puente pintaban una imagen de la recolección de fotones en múltiples longitudes de onda. Lo que apareció en la pantalla hizo que todos los seres en el puente detuvieran sus diversas tareas. La nave humana era grande. No tan grande como un carguero. Ni siquiera tan grande como una nave capital. Era absolutamente catastróficamente imposiblemente grande. Eso no puede ser exacto. Bestol dijo que su la voz, sin la confianza que antes tenía. Revisen la escala. Debemos estar midiendo mal. La escala está confirmada, comandante, respondió el técnico de sensores. Un joven oficial cuya designación Keltone no recordaba en ese preciso momento porque su cerebro estaba ocupado procesando lo que veía. La nave mide aproximadamente 2,8 kilómetros de eslora. Las estimaciones de masa aún se están calculando, pero las lecturas preliminares sugieren una carga de alrededor de 4,5 millones de toneladas métricas. 4,5 millones, dijo Keltone débilmente. Su propia nave insignia, el orgullo de la flota Concordancia, desplazaba apenas 800.000 toneladas. La nave en la pantalla no parecía un transporte civil. No se parecía a ninguna clase de nave que Krillin hubiera visto en sus 43 años de servicio militar. Su casco era negro mate, absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. Cubierto de lo que parecían ser patrones geométricos que su computadora táctica tenía dificultades para analizar. Puertos de armas. Decenas de ellos, quizás cientos, salpicaban su superficie como los ojos de algún depredador del espacio profundo. Y a lo largo de su flanco, pintados con letras. A 50 metros de altura, se oían las palabras Pancake Flipe. «Salúdenlos», ordenó Carlton. Su voz se mantuvo firme a pesar de que sus corazones secundarios habían comenzado a latir en un patrón arítmico que los médicos de su especie clasificarían como preocupante. «Exijan identificación y explicación de su incursión en el espacio con Kurchin». El oficial de comunicaciones accionó sus controles transmitiendo en todas las frecuencias estándar. «Canal abierto, señor. Nave humana no identificada. Soy el almirante Kreltun de la nave Concordante Juicio Eterno. Están violando los límites territoriales establecidos en el Tratado de Próxima. Apaguen sus motores y prepárense para ser abordados para su inspección». La respuesta llegó después de 5 segundos de retraso, emitida con un estándar de concordancia impecable por lo que parecía un humano aburrido. «Sí. Hola. Soy el capitán Rodríguez Del. Déjenme revisar mis notas. Ah, cierto. El Pancake Flipe. Reconocemos su saludo y sus reclamos territoriales. Estamos transitando por este sector y ruta hacia colonias humanas en la región de Kepler. No tenemos intenciones hostiles y... solicito permiso para continuar nuestro viaje sin ser molestados». El apéndice de alimentación de Ktun se contrajo. «Su solicitud es denegada, capitán. Cumplirá con los procedimientos de abordaje de inmediato». Otro retraso de 5 segundos. «Sí, eso va a ser un problema para nosotros. Tenemos un horario bastante ajustado. Tenemos carga que entregar. La gente nos espera, todo eso. ¿Qué tal si nos saludamos al pasar? Muy amigables. Como en el puente». Los oficiales intercambiaron miradas. Así no era como se suponía que debían proceder las intercepciones. Cuando los militares de Concordancia exigían, las especies obedecían. Así funcionaba la galaxia. Así había funcionado siempre. «Capitán Rodríguez», dijo Kelatón, inyectando acero en su voz que su traductor tradujo como un gruñido amenazante en múltiples rangos de frecuencia. «Esto no es una negociación. Apague su nave o nos veremos obligados a inutilizarla mediante una acción militar». Esta vez el retraso se extendió a 10 segundos. Cuando el capitán Rodríguez respondió, su tono había cambiado.